Un saludo, iglesia. Es un gusto estar con ustedes esta semana número 16 de nuestra escuela de discipulado cuarto semestre, ya la última clase. Y pues terminamos con esta nota, el peligro de ver hacia atrás. Algo similar a lo que vimos la semana pasada de recordar la esposa de Lot. Pero creo que para cerrar este semestre y los 4 semestres que hemos estado en la escuela de discipulado es un tema muy importante. Eh, Porque pues entendemos el fin de lo que deseamos como escuela de discipulado, como los tiempos que hemos estado aquí estudiando y memorizando versículos y leyendo pues viendo las lecciones, pues hemos visto muchas cosas importantes que queremos pues tener esa meta, ¿no? Es el fin deseado del curso y nos lleva a nuestro versículo de pues el que es el tema o el enfoque de la escuela discipulado que hemos visto desde el primer semestre, Mateo 10. Recuerdan que un discípulo debe ser como su maestro y un siervo como su señor, pero vamos a leerlo aprovechando ya este último tiempo juntos. Dice, un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar como a ser como su maestro y el siervo como su señor. Es suficiente que el discípulo sea como el maestro y que el siervo como su señor. Y es lo que queremos nosotros en la escuela de discipulado. Es esa transformación, a ser más como Cristo. Otro versículo que hemos visto también y hemos repetido varias veces, Romanos 8:28, que nos dice que sabemos que todo, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Dice, porque a los que de antemano conoció, también nos predestinó a ser hechos hijos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Queremos ser hechos conformes a la imagen del Hijo, de Jesús. Y es lo que esa meta que deseamos y queremos ser transformados, cada día ser más como Cristo. Y claro, la meta final, como vemos aquí en 1 Corintios 2:16, dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo. Tener ese pensamiento, esa manera de ver y seguir las cosas del Señor. Esa mente de Cristo. Y bueno, el título del día de hoy viene también de Lucas capítulo 9. Si recuerdan, esos 3 hombres que vinieron a Jesús y dijeron, queremos seguirte, queremos seguirte. El primero, bueno, sí quiero seguirte, pero le dijo, bueno, el Hijo del Hombre no tiene dónde dormir, no hay confort, va a ser difícil, y se echó para atrás. El segundo, no, déjame ir a enterrar a mi padre, déjame recibir esa herencia, ya que reciban pueda retirar, te sigo. No, pues tampoco. Y el tercero, pues claro, aquí vemos en Lucas 9:62, déjame primero despedirme, decir adiós. Y dice, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Y ese, después de poner la mano en el arado, mirar atrás, mirar atrás. Y tuvimos igual una semana que vimos esta específica parte de mirar hacia atrás, porque es importante y es una precaución que tenemos que tomar como discípulos de Cristo. Hay el peligro de mirar hacia atrás. Terminamos las 4 semestres de escuela de discipulado, seguimos adelante, estamos trabajando para el Señor, pero no es algo de un día para otro, es poquito a poquito. El peligro está ahí y tenemos que reconocerlo y también estar alerta. Entonces, si nos hacemos la pregunta, ¿qué significa ver hacia atrás? ¿Qué significa, pues no estar teniendo la mira donde debe estar? Ahora, lo que tenemos que entender, y algo muy importante, es que no siempre vamos a la misma velocidad unos que otros. Algunos van en su tiempo de estar con el Señor, discipulado, como que lo vemos en marcha rápida, ¿no? Van muy enfocados. Y está bien, pero hay otros que van pasito a pasito, momento a momento. Lo importante es seguir adelante, no parar. Ahorita que terminamos aquí Escuela Discipulado y tienen esa práctica de estar
pues viendo los videos cada semana, haciendo lecturas, ese tiempo para leer los pasajes, pues no es ya, bueno, ya estoy de vacaciones, ya no lo tengo que hacer, es parar, ¿no? Porque al parar, lo que pasa es que nos empezamos a deslizar hacia atrás. Imaginemos, estamos subiendo una montaña y cada paso vamos hacia adelante, hacia la meta, pero si paramos, poco a poco la misma gravedad nos va llevando hacia atrás. ¿Y qué es esa gravedad que tenemos? Pues el mundo jala. El mundo nos empieza a jalar hacia atrás y poco a poco empezamos a deslizarnos hacia atrás, aunque decimos, no, no estoy haciendo, no estoy parado, pero al estar parado significa que dejamos que la misma gravedad nos empiece a jalar hacia atrás. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que estar siempre viendo qué es lo que tenemos que hacer. No, tal vez no tenga que ser a marcha rápida, a toda fuerza, pero pasito a pasito. Seguir adelante, esa práctica, esos hábitos, de no dejar de hacer las lecturas diarias, no dejar de ver videos que nos van a ayudar a crecer en el Señor, no dejar especialmente nuestro devocional y nuestra lectura diaria, estar leyendo libros que nos van a animar a seguir adelante hacia el Señor. Tenemos que seguir adelante, porque cualquier cosa que nos quita la vista de nuestro llamado en Cristo nos lleva en reversa. Y eso sí puede ser algo que empezamos a ignorar las cosas del Señor, o las ponemos a un lado, no, ahorita no, ahorita no, ahorita no, o al final de cuentas lo dejamos atrás. En el ejemplo que vimos, nos decía que cualquier persona que pone la mano en el arado, y no somos vamos a una cultura agricultora, que tenemos esa idea de cómo poner pues, los bueyes para arar y les ponemos el yugo y los ponemos para poner, como que no es algo que entendamos nosotros. Pero tal vez sí entendemos el manejar un auto y si quitamos la vista de la carretera, poquito a poquito, si vamos para acá, nuestra mano naturalmente se viene hacia el lado y se empieza a desviar el auto. Cuando estás manejando tienes que tener tus ojos en el camino, no puedes ver hacia atrás, porque al ver hacia atrás igual tu mano se va moviendo y te vas quitando. O un piloto tiene siempre que tener el ojo en el compás, en la dirección que va, porque un poquito que se desvíe va a llegar a un destino diferente. Es ojos enfrente, ojos en Cristo, seguir adelante, no marcha atrás. Y tristemente, como seres humanos, muy fácilmente queremos, cuando empiezan a haber problemas, cuando empiezan a haber situaciones, nos queremos ir hacia atrás. Aún cuando vemos esa mano de Dios, ese trabajo de Dios en nuestra vida, queremos irnos hacia atrás. Un ejemplo siempre en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 14, ya el pueblo de Israel está saliendo de Egipto, finalmente librado de Faraón, de la esclavitud, de 400 años de esclavitud que estuvieron en Egipto. Y también, no solamente eso, han salido y van a la tierra prometida y han visto grandes milagros de Dios, las plagas que Dios mandó en Egipto. Dios partió el mar rojo para que pasaran en tierra seca, tanto milagro tras milagro tras milagro. ¿Y qué pasa cuando vienen los problemas? Bueno, dice, estas fuentes del mar rojo, vamos a ver, pero dice, al acercarse Faraón, los israelitas alzaron los ojos y vieron que los egipcios marchaban tras ellos. Aquí han visto todas las plagas y todo. Dios los sacó. Y entonces los israelitas tuvieron mucho miedo. La situación, la circunstancia. Vieron con sus ojos físicamente. Y se clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te dijimos en Egipto? Déjanos para que sirvamos a los egipcios. Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Y claro, les dice, no vean con sus ojos físicos, la mano de Dios está para ustedes, Dios los ha traído hasta aquí, tienen que confiar en Él, pero claro, ya cuando vino el primer problema, se querían echar para atrás, querían tirar la toalla, querían no seguir adelante, querían, déjanos en Egipto, preferimos ser esclavos que estar en esta situación. ¿De dónde van? Pues claro, van a la tierra prometida, pero así somos y nuestra actitud puede muchas veces ser, cuando viene cualquier problema, situación, dificultad, nos queremos echar atrás. Y lo que tenemos que entender es que Dios mismo, Jesús, nos ha prometido que en esta vida tendremos tribulación, problemas, dificultades. Pero dice, no
se desalienten. Yo estoy con ustedes. Yo estoy para llevarlos a través de ellas, como el pueblo de Egipto. Pero muchas veces esas causas que vemos de ver hacia atrás, esas causas de echarlos, bueno, claro, ya lo vimos al principio, Éxodo, circunstancias, pruebas, dificultad. Mucho más adelante, Éxodo 16:3, otra vez ese mismo pueblo, están con hambre, ¿no? Y dice, nos has traído hasta ese desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Nos quieres matar de hambre. Pero vean un poquito más, esto es solamente una parte del versículo. ¿Qué pasa cuando viene esta parte y ellos están pensando en regresar? Pues muchas veces se nos olvida cómo estaba la situación. En Éxodo 16:3 dice esto: los israelitas les decían, ojalá hubiéramos muerto a las manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ay, en Egipto, cuando comíamos pan, teníamos carne, teníamos todo lo bueno. No, eran esclavos, vivían bajo la ley de Faraón, de los que les llegaba. Y no, pero en su mente, claro, lo que teníamos es mucho mejor a la circunstancia, a la prueba, y así somos. Circunstancias, pruebas y dificultades, queremos echarnos para atrás y se nos olvida lo más importante: quién es el Señor y qué ha hecho para traernos hasta acá. Y su mano poderosa y lo que ha hecho para nosotros, y que hay que confiar en Él, y que las pruebas son algo que Él prometió, no solamente que van a venir, pero también prometió que esas pruebas son lo que Él usa para formarnos, para prepararnos, para transformarnos y hacernos lo que debemos ser. Y más que todo, que Él está con nosotros en la prueba para llevarnos a través de ella. Entonces tenemos que recordar eso. Las circunstancias, pruebas y dificultades son cosas que enfrentamos, pero no las enfrentamos solos, las enfrentamos con el Señor. La segunda causa de ver hacia atrás la encontramos en Primera de Reyes, hablando aquí de Salomón. Y eso vemos al final de la vida de Salomón. Y vamos a ver del 9 al 11, pero antes de entrar al 9, vemos un poquito la causa de todo lo que le pasó a Salomón. Vemos en el verso 4 la situación. Dice, sus mujeres. Esto ya es cuando era más grande, rey, poderoso y todo. Sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios. Ahí está la causa, la tentación de estas mujeres con las cuales se casó. Empezaron poco a poco a desviar su corazón hacia otros dioses y no lo dedicó al Señor. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues vean el 9, versículo 9, dice, entonces el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que él se le había aparecido 2 veces. Y mire, podemos ir a Salomón, Dios mismo se le aparece 2 veces, tiene una conversación con él, y aún con eso, se desvía, se desliza, se va hacia atrás. Esto es algo que tenemos que poner en peligro. Pon atención, ve. Esto le puede pasar al hombre más sabio, sabio, al hombre que tuvo una conversación, no una, 2 conversaciones con Dios, al hombre que tenía todo, pero ese todo lo empezó a llenar de tentación para dejar a Dios y no servir a Dios con todo su corazón. Y dice el versículo 10, y le había ordenado en cuanto a esto que no siguiera a otros dioses, pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado, no hizo caso a lo que Dios le había dicho. Y el Señor dijo a Salomón, ¿por qué has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado? Ciertamente arrancaré el reino de ti y la daré a tu siervo. Vas a perder tu reino y se lo voy a dar a tu siervo. Entonces, peligro, pon atención al hombre más sabio, al hombre que tuvo conversación con Dios le puede pasar, y a nosotros igual nos puede pasar. Tenemos que entrar y entender esto. Cuando habla del pueblo de Israel en Éxodo, el pueblo saliendo de Egipto, en Hebreos 3 y 4 menciona algo varias veces, diciendo no entraron en el descanso de Dios, no entraron en el descanso de Dios. ¿Por qué? Por la tentación, las circunstancias, las pruebas, no confiaron en el Señor, no obedecieron al Señor. Y dice, ¿qué pasó? No entraron en el descanso, no aprendieron a descansar en el Señor. Y eso nos pasa muchas veces. No aprendemos a descansar en Dios, a confiar en Él,
a seguir lo que Él nos ha dicho, a obedecerlo, a ver que la circunstancia, a través de cualquier circunstancia, no estamos solos, estamos en sus manos y podemos, Él nos lleva a través de la circunstancia. Ponemos más fuerza o más peso de alguna manera en la circunstancia que en nuestro Dios, que es más grande que todo. Y es un peligro porque podemos ver hacia atrás. Ven lo que dice Santiago 4:4. Dice, Isaías 1:4, perdón. Isaías 1:4 dice, hay nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de Él. Y es lo que le pasó a esa nación pecadora, cargado de iniquidad. ¿Por qué? Porque habían abandonado al Señor. Se deslizaron, se fueron hacia atrás, abandonaron al Señor y se apartaron de Él. Es la situación del pueblo de Israel, que empezó Dios llevándolos de Egipto, y cuando estuvieron establecidos en Israel, poco a poco, generación a generación, abandonaron al Señor. La semana pasada vimos un tiempo para ver Lucas 17, hablamos de acordarnos de la mujer de Lot, viendo hacia atrás. ¿Por qué? Las cosas de la vida, su casa, sus cosas, sus lujos allá en Sodoma y Gomorra. Todo eso, cuando vino la destrucción, vio hacia atrás y vemos a Lot mismo, no quería salir, quería quedarse, y tuvieron que jalarlo y llevarlo. Pero vimos toda la lección la semana pasada de acordarnos de la mujer Lot. Es ese mismo enfoque que vemos esta semana, pero más profundo. No volvamos hacia atrás, no nos deslicemos. Y recuerden otra vez, el estar parados, el no hacer nada, esa misma gravedad nos va a llevar hacia atrás. Si vemos en el libro de Juan, capítulo 60, Juan, vemos un poquito más de Jesús hablando de este peligro que viene en nuestra vida. Juan capítulo 6, versículo 60. Cuando vienen dificultad, ¿qué pasa? Aún con los discípulos de Cristo. Dice, por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Entonces, difícil, las palabras de Jesús son difíciles. Lo que Él nos pide es difícil. Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto los escandaliza? Pues, ¿qué si vieran al Hijo de Hombre ascender donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne es para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Y vemos ahí tras la raíz del apartarnos del Señor, de deslizarnos, de ver hacia atrás, es la incredulidad, ¿no? No creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Pero les decía, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no le ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con Él. Por esto muchos discípulos se apartan y ya no van, ya no siguen, ya no están con Jesús. Qué tristeza. Personas que habían caminado con Jesús, que habían seguido a Jesús, se echan para atrás cuando viene la dificultad, la palabra difícil, la decisión de obediencia, seguir o no seguir, obedecer o no obedecer, se echan para atrás. Hebreos 10:38 dice, mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Entonces, si retrocedemos, Dios no se complace con nosotros. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No debemos retroceder, mirar hacia atrás. El justo vivirá por fe. Entonces, si retrocedemos, Dios no se complace de nosotros. Vean 2 de Pedro capítulo 2, viendo un poco más de esta idea de retroceder e ir hacia atrás. Versículo 20 al 22 dice, porque si después de haber escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor que ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndola conocido, apartándose del sano mandamiento que les fue dado.
eh, conociendo a Dios, siguiéndolo a Él y luego apartarse. Somos llamados a terminar bien la carrera. ¿Cuántas personas conocemos o tal vez hemos escuchado que empezaron bien la vida cristiana, pero algo pasó y terminaron mal, o tal vez no mal, pero terminaron como que, eh, y ya no son los mismos que eran antes? Dice, Dios no se complace de eso. Y otros que terminaron mal. Eh, y otros que su vida pues fue quitada. Y algo que también nos tiene, no es para pues no, que nos ponga miedo o algo, pero recuerdo un papá me decía una vez de un amigo que tenía él, y dice que él estaba siguiendo al Señor y todo, pero empezó a desviarse, empezó a echarse para atrás. Y él dice que él recuerda que estuvo un accidente automovilístico y falleció. Y él decía, yo siento, y eso es sentimiento de él, pero siento que Dios dijo ya, no quiero que vayas en ese camino, y terminó, lo llevó a su presencia. Y vemos otros pastores y líderes famosos que empezaron bien, pero al final de su vida pues no terminan bien. Y es una tristeza y es en sí, eh, de alguna manera, embarrar el nombre de Dios ante el mundo. Especialmente personas de renombre, personas conocidas que empiezan bien pero terminan mal. Tenemos que tener cuidado porque nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Y yo recuerdo a mí en mi vida personal, recuerdo mucho que me llamó la atención cuando estaba aquí como misionero, aquí en Mérida. Algo que como que me motivó a empezar a enfocarme más y a seguir en esto de la escuela de discipulado. Y no tanto en la escuela, pero empezar ese camino que nos llevó a estar en esta escuela de discipulado, conocer al pastor Drew. Fue el tiempo que nuestro pastor en Estados Unidos, que nos había mandado aquí como misioneros, cayó en adulterio y fue quitado de su posición, perdió su iglesia, su familia, todo. Y alguien que decías que veías en alto, que tenías ese nombre, tenía esa reputación, tenía pues mucho, eh, pues un gran nombre de alguna manera. De un día para otro su vida es destruida, su familia es destruida y su nombre en el lodo. Y dices, ¿cómo puede pasar esto? Pero cuando salió pues, las noticias y todo, no fue algo de un día para otro, que un día decidió voy a tirar todo por la basura. No, fue una decisión tras otra decisión, poco a poco. Y el resultado fue el final, que Dios dice, tengan cuidado, no despreciemos las cosas del Señor. eh, no abandonemos al Señor. Acordémonos de la mujer de Lot. Acordemos de las cosas que Dios nos ha enseñado. Veamos estas causas de ver hacia atrás. Circunstancias, pruebas, dificultad, tentación. Y claro que todo viene a la desobediencia. ¿Cuáles son algunos peligros de empezar a ver hacia atrás? O recuerden, otra vez, no totalmente ver hacia atrás, pero parar y empezar a deslizarnos por la misma gravedad. Bueno, número uno, lo vimos, es no ser aptos para el reino de Dios. También lo platicamos, no entrar en el descanso, no saber descansar en las manos del Señor. Dejar a Dios, otros que dejaron se fueron por su propio camino. Provocar la ira de Dios, también lo vimos. Dejar de seguir a Cristo, ya no ser seguidor de Cristo. Y claro, vimos que Dios no se complace de ellos. Y de alguna manera quita su mano de ellos. Y se quita. Uno de los versículos más tristes, y es la vida de Sansón, uno de los jueces de Dios. Y un hombre que pues no tenía una vida que vamos a ver muy ejemplar, pero vemos que Dios le daba ese poder para hacer su obra. Y llega a las manos de Dalila, y esta Dalila viene a tentar y los filisteos le pagan para que le diga el secreto. Y una tras otra vez está tras Sansón, y le dice, sí, es que tienes que hacer esto, y eso quitará mi fuerza. Y lo hacía y era mentira. Hasta que finalmente Sansón o Sonso, Sansón, se cansa de tantas veces que esta mujer le dice y no ve lo que está pasando, que finalmente le dice la verdad. Si me cortas el pelo. Y realmente no era su pelo,
Era lo que él pensaba, pero vemos que si me cortas el pelo, perderé mi fuerza. Y ese es el versículo que es triste, dice, cuando finalmente le corta el pelo y se levanta y dice, ella entonces dijo, Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo, saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. ¿Cuántos pastores, líderes, personas piensan, no, todo va a seguir como siempre? Despertando de su sueño y de repente no, que no sabían que el Señor se había apartado, había quitado su mano de ellos y el juicio iba a comenzar. Esto es una advertencia para todos. Hay peligro de ver hacia atrás. Tenemos que tener cuidado, tenemos que reconocer lo que viene, de dejar de ir hacia adelante, de dejar de mover un pie tras otro en frente siguiendo al Señor. Cuando paramos, empezamos a deslizarnos. Vemos aquí en Hebreos 12, 25 al 29. Dice, tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla. Tengan cuidado de no rechazar a Dios. Porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Dios mismo nos llama la atención. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo, aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Lo voy a hacer temblar. Y esa expresión, aún una vez más, indica la remoción de todas las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Va a traer juicio, ese juicio final. Dice, por lo cual, puesto que recibiremos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Nuestro Dios es un fuego consumidor. Tengamos cuidado. Dios viene a juzgar, Dios viene a traer juicio a esta tierra. Reconocemos que estamos en las manos de un Dios santo, un Dios que es un fuego consumidor. Y Él quiere que todas las cosas que no sean de Él sean quemadas, sean quitadas, seamos transformados a ser hijos de Él. Tengamos cuidado y veamos el peligro de ver hacia atrás. Bueno, ya está el peligro, pero ahora, ¿cuál es la causa y solución? ¿No? Porque para ver la solución, bueno, ¿cuáles son las cosas que tenemos que combatir? Vimos algunas causas. Primera de Corintios, capítulo 10, nos llama a tener ese enfoque, ese cuidado. Veamos lo que dice Primera de Corintios. Primera de Corintios 10, empezando en el versículo 1. Dice, porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo, sin embargo Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento es como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. No sean pues idólatras como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. En un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas, lo repito otra vez, les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes han llegado el fin de los siglos. Y ahí está, por tanto, por todas estas cosas que hemos leído, visto en la escuela de discipulado, lo que hemos leído en el Antiguo Testamento, dice, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado que no caiga. Y ahí está la advertencia, el peligro. Si creemos que estamos firmes, que todos saben, tenemos cuidado. Precaución, alertas. Esto le puede pasar a cualquiera si no estamos en el Señor siguiéndolo a Él. Si paramos, nos vamos a empezar a deslizar. La misma gravedad nos va a llevar hacia atrás. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado que no caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación. Recuerden, no estamos solos. Que no sea común para los hombres. Fiel es Dios, que no permite que ustedes sean tentados. Más
más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escapar, a fin de que puedan resistirlo. Dios no nos deja solos. Tenemos que estar en alerta. Esto es un cambio gradual, no es de un día para otro. Pero si estamos poco a poco, y más y más lento, no haciendo las cosas que sabemos que debemos estar haciendo, descuidando muchas cosas del Señor, muy rápidamente nos vamos a encontrar parados. Y el estar parados empezará a deslizarnos hacia atrás. Tengamos cuidado de todo esto. Es como los corazones descritos en Marcos 4, del sembrador que sembró en 4 tipos de tierra: la tierra que estaba dura, la tierra que tenía piedras, la tierra que tenía pues la hierba mala, y esa específicamente esas dos, las que tenían piedras, otras cosas, la hierba mala que mató la semilla, la palabra de Dios. Tenemos que tener nuestro corazón limpio para que la palabra de Dios pueda crecer. O lo vimos la semana pasada en Demas. Ese Demas que es no solamente mencionado, ¿qué? 3 veces. Primera, Demas es mi fiel seguidor. La segunda, Demas está conmigo. Y la tercera, Demas me ha dejado. ¿Por qué lo dejó? Por el amor del mundo. El amor del mundo los desvió, lo llevó hacia atrás. Tengamos cuidado de no ser como Demas, ir hacia atrás, ver hacia atrás, empezar a deslizarnos. Vemos que, claro, las cosas que nos pueden ser esas tentaciones. Otra, vemos aquí en 1 Timoteo 6, 3, el amor al dinero, las cosas, ¿no? Como la mujer de Lot. Vemos en el versículo 3, dice: si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nadie de nada entiende, sino que tiene interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos y blasfemias y malas sospechas, y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es por medio de ganancia. Pero la piedad, en efecto, es un medio de la ganancia cuando ya va acompañado de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, así que nada podemos sacar de él, y tenemos que comer y con qué cubrirnos, con esto estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en la tentación, la tentación y lazo en muchos deseos necios y dañosos que nos hundes a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual, codiciándolo algunos, se extravían de la fe y se torturaron con muchos dolores. Entonces, otra manera que nos podemos desviar y hacia atrás es ese amor al dinero. Por eso vemos en la Biblia, el dinero es mencionado más de 2000 veces, y muchas de ellas en la tentación el peligro por eso dicen que no puedes servir a Dios y al dinero. Una de las causas principales porque la gente se desvía del Señor. Mucha gente que conozco dice: Dios necesito un trabajo, ayúdame, dame trabajo, ven con el pastor, oren por el trabajo. Y estamos orando que Dios les dé un trabajo. ¿Qué pasa? Les dé Dios el trabajo y ya nunca más vienen a la iglesia porque están tan enfocados en el trabajo. No que no deben trabajar, pero también que es la prioridad. No es que tengo que ganar dinero. Entonces ya no tengo tiempo para la iglesia. Y ponemos esa prioridad de ganar dinero, ponemos a un lado las cosas de Dios, y poco a poco ese fervor, ese enfoque que tenemos en la palabra de Dios, el venir a la iglesia, le hemos puesto abajo en nuestras prioridades. Hemos parado. Ahorita Dios, dame un descanso, tengo que trabajar, y ya después que esté más establecido, ya otra vez te voy a honrar y voy a ir a la iglesia. ¿Qué pasa cuando paramos? Empezamos a deslizarnos para atrás. Tenemos que tener cuidado que estas cosas no nos causen a dejar las cosas del Señor. Un poco más adelante nos dice, por la gente que sí tiene dinero, ¿qué tienen que hacer con ese dinero? Versículo 17 del mismo capítulo. A los ricos en este mundo enseñaos que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida, los tesoros en el cielo, no en esta tierra. Entonces veamos, si tenemos dinero también, pues ver esas cosas que el Señor en el cielo, cuidando esa parte y la inversión no en este mundo, pero la inversión en el cielo con el Señor. Tenemos que recordar
muchas de las cosas que hemos estado aprendiendo, versículos importantes, esenciales de la escuela de discipulado. Vimos algunos al principio de la clase, aquí al final viendo otros más. Recuerden Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces ya no vivo yo, vive Cristo, y mi vida está en Cristo. Un poco más adelante, en el 5:24, dice, pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo vamos con esa parte? Finalmente, en 6:14, dice, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Entonces tenemos que reconocer estas partes, obedecer al Señor, hacer lo que nos ha llamado a hacer, cuidarnos de esa tentación, de las dificultades, el sufrimiento, los problemas. Dios lo usa en nuestra vida, cuidarnos de las tentaciones que tenemos, y una de ellas siendo la más grande, vamos a poner el dinero, las cosas, los placeres, y también viendo que Dios nos ha llamado a morir a nuestro yo, vivir para Él. ¿Cuál es la cura final? Pues la encontramos en Hebreos capítulo 12. Muy importante. Dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia en la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Primeramente lo que vemos y lo importante es que tenemos un gran número de testigos. Tenemos testigos, esto viene antes del Hebreos 11, que es los héroes de la fe en el Antiguo Testamento, pero tenemos testigos que dan testimonio, Pablo, Pedro, Juan, otros discípulos. También vemos Antiguo Testamento en Abraham y otros que nos dan ese buen ejemplo. Tenemos personas alrededor de nosotros que son ese buen ejemplo. Es como si estuviéramos corriendo una carrera y vemos adelante en esa carrera de la vida. La meta es el cielo, la meta es llegar ahí. Y enfrente de nosotros van personas que han estado corriendo la carrera por muchos años. Y nos están alentando, sigan adelante, no se den por vencidos. Y yo puedo ser uno de esos, estoy haciéndolo ahorita. Sigan adelante, iglesia, no se den por vencidos. No vean hacia atrás. Entonces, adelante, animándolos a que sigan y que no se den por vencidos. Y hay otros que ya están con el Señor, personas que conocemos. Para mí uno fue mi papá, que puedo recordar mucho su vida, su testimonio, lo que me enseñaban. Bueno, esa parte que él, aún no estando aquí, me alienta a seguir adelante y no darme por vencido y seguir las cosas fielmente del Señor. Entonces, esa otra. Pero también tenemos personas que no están junto con nosotros, corriendo la carrera, que tal vez tienen ese tiempo con el Señor igual que nosotros, que han venido, y tal vez son las personas sentadas con ustedes en su mesa, que han estado este semestre con ustedes animando, platicando estas cosas. Ustedes pueden animarse unos a otros, ya que aunque no haya escuela de discipulado y hemos terminado, anímense. ¿Cómo vas en la palabra? ¿Cómo vas con esto? ¿Cómo vas con lo que aprendimos? Y animándose a seguir adelante, a ser esos discípulos de Cristo. Estamos tal vez en la misma parte de la carrera, pero podemos seguir animándonos. Y luego hay otras personas que vienen atrás, que están tal vez nuevas en la fe, y quieres animarlas a seguir. Mira, yo puedo ser un ejemplo. No soy no he caminado toda la carrera, no he corrido toda la carrera, pero puedo ser ese ejemplo para ti en los pasos que he dado. Y decirte que sigue adelante, no te des por vencido. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, primeramente los ejemplos. Segundo, dice, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. ¿Qué nos bajará hacia atrás? El peso, la gravedad, el pecado. Tenemos que quitar cualquier cosa que nos quita ese poder correr, cualquier cosa que nos va a parar, cualquier cosa que nos va a distraer, esas tentaciones que tenemos en la vida. Tenemos que quitar todo peso y el pecado que nos envuelve. Y corramos. ¿Cómo corremos la carrera? Ahí está la clave principal. Puestos los ojos en Jesús. Es ojos adelante. No ver hacia atrás, no estar volteando a las cosas de este mundo, viendo hacia Jesús. Recordamos a Pedro cuando Jesús vino caminando sobre las aguas, vio a Jesús, dijo, Jesús, ayúdame a caminar, yo quiero caminar sobre las aguas. Y Jesús dijo, ven. Y Pedro tomó ese primer paso, segundo paso, pero ¿qué pasó? Empezó a escuchar,
las voces de sus compañeros diciendo tal vez, qué loco, ¿qué estás haciendo? Quitó sus ojos de Jesús y puso sus ojos en las olas, en el viento, y se empezó a hundir. ¿Qué hizo? Ya no tenía sus ojos en Jesús. Paró de caminar, y cuando paró de caminar se empezó a hundir. Y es lo que puede pasar con nosotros. Jesús nos ha llamado a caminar sobre las aguas. No es algo fácil. Va a haber dificultades, va a haber problemas, va a haber sufrimiento. Dios va a trabajar esas cosas en nuestra vida, va a haber tentación, pero dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, hasta llegar al cielo. Pero sigan adelante, tengan puesto mi espíritu dentro de ustedes. Corran con paciencia esa carrera, puestos los ojos en mí. Pero tenemos que siempre tener los ojos en Jesús y obedecer y seguirlo a Él. Y recordar que Él es el autor y consumador de la fe. Entonces recordamos su vida, sigamos esa cruz y sigamos a Jesús y su ejemplo. Y eso es lo que hemos sido llamados a hacer, iglesia, a no dar marcha atrás, no ver hacia atrás y reconocer, este es el llamado que Cristo nos ha dado. Y ese es el fin de esta parte de la carrera. Hemos terminado 4 semestres de escuela de discipulado. Algunos tal vez no hicieron los 4, empezaron en la mitad, pero tienen otros semestres que pueden ir y repasar. Están los videos disponibles, pueden ir a tomar y ver para empezar otra vez. Y también lo bueno es que todas estas clases están disponibles para los que quieren repasar. El repaso es bueno. El recordar las cosas es bueno, porque nos recuerda a seguir adelante en la carrera y no darnos por vencidos. Entonces, les animo que usen no solamente, ya terminé, ya lo dejo. No, que usen estos videos. Tenemos 16x4. Tenemos 64 clases de escuela de discipulado disponibles. Y si no las han visto todas, tienen algo para seguir adelante y seguir aprendiendo y seguir creciendo. Tenemos materiales igual que se han dado, que pueden seguir leyendo si no han podido leer todos los libros. Y hay más libros que podemos recomendar para que puedan seguir creciendo en las cosas del Señor. Pero no paren, no digan ya terminé y ya puedo descansar. Porque recuerden, cuando paramos, la misma gravedad nos empieza a llevar hacia atrás. Sigamos adelante, paso a paso. No dándonos por vencidos. Recuerden, hay diferentes tiempos. Podemos ir más rápido en un tiempo, menos rápido en otro. Aunque estamos ahorita en diciembre, vacaciones, podemos ir a enfocarnos en otras cosas, pero no dejarlo, no ponerlo a un lado. Seguir adelante en aprender y crecer y recordar las cosas que Cristo nos ha enseñado. Y ha sido una bendición poder estar con ustedes estas 64 clases que hemos dado de escuela de discipulado, 4 semestres, y realmente ver y espero que Dios haya trabajado en sus vidas y haya hecho grandes cosas. Y más que todo, ahora al caminar no tanto en una clase, ahora no solos tampoco, porque no estamos solos, pero realmente enfocados en ir hacia adelante y no ver hacia atrás, ver lo que Dios va a hacer en sus vidas, al tomar paso a paso, siguiendo a Jesús. Como dice Lucas 9:23, otro versículo muy importante que vimos en la escuela de discipulado. Si quieren ser discípulo de Jesús, niégate a ti mismo, toma tu cruz. Se dice cada día, otra vez, no es de vez en cuando, cada día, toma tu cruz. Recuerda lo que Cristo hizo por ti y sigue a Jesús. Ojos en Él, el autor y consumador de nuestra fe. Sigamos adelante y veamos lo que Dios puede hacer en y a través de nuestras vidas. Que Dios los bendiga, Dios los guarde y sigamos esa carrera que Dios ha puesto delante de nosotros, porque recordemos, al terminar la carrera, terminaremos ahí en los brazos de Jesús y nos dirá, bien hecho mi siervo, buen siervo y fiel, entra en el descanso que he preparado para ti. Y que podamos entrar y escuchar esas palabras de Él al hacer las cosas que Él nos ha llamado. Que Dios los bendiga y guarde. Voy a orar por ustedes. Señor, te doy gracias por estos alumnos que han estado escuchando estas clases. Que sigan adelante, no solamente escuchando, pero seguir poniendo en acción. No solamente oidores de tu palabra, pero hacedores de ella, Señor. Y que los ayudes a reconocer la importancia de día a día seguir en las cosas del Señor. No parar, no pausar, pero paso a paso. Paso rápido, paso lento, pero paso. Seguirte a ti, Señor.
y dejar que tú sigas transformando y cambiando sus vidas. Bendícelos y guárdalos en tus manos, Señor, para, Señor, que sean uno en ti, como tú oraste en Juan 17, y que tu palabra los santifique y los prepare y los guíe en el camino que tienes para ellos. Bendícelos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén, iglesia. Que Dios los bendiga y Dios los guarde y sigan adelante. Nos vemos en el cielo.